¿Has enterado de la mayor filtración de la historia del algoritmo de Google? Los ingenieros de la compañía han publicado por error una serie de documentos con decenas de miles de parámetros que vienen a confirmar muchos de los aspectos que en el mundo del SEO siempre se ha sabido que existen a la hora de posicionar una web en Google, pero que hasta ahora no existía en muchos casos una confirmación oficial al respecto. Google asegura que estos documentos no son del todo ciertos, con lo cual, pues bueno, podríamos pensar que sí lo son, si es lo que dicen de esta filtración. En cualquier caso, a mí me parece muy interesante destacar concretamente 7 aspectos, 7 puntos que yo he encontrado revisando esta documentación, revisando los análisis que se han hecho de ella y que creo que es interesante compartir dentro de la comunidad SEO. El primero de ellos es que existe un parámetro llamado Small Personal Site que viene a ser una forma que tiene Google de determinar que una web es un nicho pequeño, vamos a decir, una web personal, como indica su propio nombre. ¿Para qué utilizarán esto? Pues presupongo yo que es muy probable que lo utilicen para categorizar, sobre todo en temáticas muy delicadas, pues véanse webs de negocios, webs en las cuales vas a recomendar al usuario en qué gastarse su dinero, pues seguramente están utilizando este parámetro para que ese tipo de webs, si atacan este tipo de contenidos, tengan menos posibilidades de aparecer arriba en los primeros resultados frente a una web grande en la cual Google por defecto confíe mucho más y por lo tanto se arriesgue más, vamos a decirlo de esta forma, a mostrar su resultado para este tipo de búsquedas. Presupongo que van por ahí los tiros con este concepto o este factor de posicionamiento, si lo queremos llamar así. Otro factor que a mí también me ha llamado mucho la atención es el de Good Clicks, que viene a ser pues una lista de parámetros en los cuales Google recopila las diferentes formas que tiene de medir la experiencia de usuario en una página web a través de los clics que el usuario realiza. Es decir, si se esperan que un resultado de una búsqueda tenga un determinado número de clics en las SERPs, en las páginas de resultados, y ese número de clics no llega, pues Google emplea esa como una señal para decir, oye, este resultado, aunque lo esté mostrando en primera página, claramente al usuario no le interesa porque casi nadie está pinchando en él y pues una posibilidad sería que entonces utilicen este factor para sacar ese resultado de la primera página y poner en su lugar a otro que atraiga más clics y que mantenga al usuario contento y satisfecho con sus resultados de búsqueda para cada uno de los términos que esté consultando en Internet. Luego, otro factor que también me parece muy interesante, el de author, es decir, el de autoría, básicamente, que este está sobre todo relacionado con los medios online y que, bueno, pues viene a confirmar que Google, al menos en formato de texto, almacena el nombre del autor de un contenido y luego, pues, vete tú a saber para qué lo utiliza, para compararlo, para buscar más contenidos de ese autor y, en definitiva, se puede también intuir que lo emplea pues para saber que ese contenido está realmente firmado por un autor que tiene experiencia para hablar de ese tema en concreto. Por eso guardan el nombre del autor en texto y luego, pues presupongo yo también, lo utilizan para compararlo con otras bases de datos y con otros artículos, pues para ver que realmente esa autoría es de calidad, por así decirlo. También otro factor muy interesante de esta filtración, el de Site Authority, que viene a ser, bueno, pues lo que Google siempre ha negado que utilice, que sea una autoridad de global para como sitio web, algo parecido al Domain Authority, por ejemplo, de Moz. Google siempre ha dicho que no utiliza nada de este tipo en su algoritmo, pero bueno, aquí vemos que hay un factor específico llamado de esta forma y que, bueno, pues no sabemos cómo, pero desde luego sí, Google sí utiliza un factor o una característica o una función para dotar de una determinada autoridad a todas las webs que rastrea y que muestran sus resultados de búsqueda. No sabemos si esta autoridad funciona de forma muy similar al Domain Authority, es decir, con la autoridad de los enlaces que apunten hacia la web, por ejemplo, pero bueno, el factor existe, desde luego. Otro aspecto también muy interesante, en este caso relacionado con la construcción de enlaces, es que existe un factor, existe una característica con la cual Google mide a qué velocidad se construyen los enlaces de una web. Es decir, básicamente, tienen una característica orientada a detectar cuando una web, pues por ejemplo, construya muchos enlaces en muy poco tiempo y de esta forma, pues automáticamente, si funciona así este factor, esta característica, pues Google lo que podría es detectarlo enseguida y deshabilitar por completo la posible autoridad que estos enlaces transmitirían si se tuvieran en cuenta. ¿Esto para qué le puede servir? Pues, por ejemplo, para evitar las consecuencias negativas de un ataque de SEO negativo, nunca mejor dicho, que es que alguien apunte hacia tu web miles de enlaces en un solo día con el objetivo de tumbar tu posicionamiento solo con ese ataque. Pues si Google tiene este factor aquí activo,
pues lo que puede hacer es detectar que eso no es natural, que evidentemente no es algo buscado ni algo intencionado y por lo tanto ignora por completo eso es, vamos a decir, ese paquete de 1000 enlaces que te hayan podido inyectar y en principio no debería afectarte negativamente, por lo tanto, esa construcción, digamos. Esto también hay que tenerlo en cuenta que, bueno, pues esta consideración se debe utilizar también cuando estemos, bueno, pues trabajando la autoridad de una web y busquemos conseguir enlaces. Ojo con la velocidad a la cual los conseguimos. Luego, otro punto muy interesante, que es el del histórico de una URL. Podemos ver, y esto sí que ya aquí se menciona tal cual en el documento, que Google almacena los últimos 20 cambios de cada URL cuando necesita comparar u obtener más información de una URL específica para la finalidad que sea. Con esto, ¿qué podemos interpretar? Pues bueno, que si estamos, por ejemplo, construyendo un nuevo proyecto o consiguiendo enlaces a través de dominios expirados, que antes eran de otra cosa, mucho cuidado con lo que fuera ese dominio en los últimos 20 cambios o 20 actualizaciones que tuvo, porque si la última es lo que buscamos, pero las 19 anteriores, por ejemplo, pues se correspondían a una web totalmente diferente, cuidado porque si Google emplea este factor a día de hoy, es decir, los últimos 20 cambios que ha habido, lo va a saber, lo va a identificar y a lo mejor no conseguimos el resultado que nos esperamos de ese movimiento, por así decirlo. Y por último, pero no por ello menos importante, ni mucho menos, es el factor con el cual Google utiliza por defecto el PageRank de la homepage de cualquier página web cuando no sabe qué valor darle a una URL nueva. Es decir, imaginad que tenemos un medio online gigante y publicamos un artículo nuevo sobre una cosa de la que hasta ahora no habíamos escrito, que no tenemos tampoco mucho histórico y que es, por ejemplo, pues mejores batidoras que puedes comprar para la cocina. Bien, evidentemente esa URL de ese artículo, vamos a decir, no va a tener ninguna autoridad por sí misma en cuanto a enlaces porque acaba de ser publicada y por lo tanto Google lo que hace en estos casos, en caso de duda, es coger por defecto la autoridad de la home, es decir, del dominio principal, en este caso de nuestro medio online, y por eso vemos muchas veces, o es la lectura al menos que yo extraigo de aquí, pues que medios online que publican cosas de las que a lo mejor no tienen, incluso aunque no tengan experiencia o nunca hayan escrito, pues consiguen entrar en primeras posiciones nada más publicarlo porque Google ahí lo que está teniendo en cuenta es la autoridad del dominio, del medio y no de ese artículo en concreto, que eso ya quizás lo ajusten con el tiempo a medida que vaya cogiendo autoridad y por eso puede caer de posiciones, mantenerse, en fin, puede haber cambios. Pero bueno, muy interesante también saber esto.